Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran el mal. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes los vean arrojados afuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta lectura, la palabra del Señor, lo que nos está enseñando, nos está diciendo en este día desde el Evangelio de San Lucas. Estamos ya en el capítulo 13 y aquí tenemos esta enseñanza. Primero, un Jesús que siempre camina. Eso ya hemos hablado en otras oportunidades, el verbo halaj, halaká, por eso halaká quiere decir el recorrido, el proceso. Por eso halaj, camino, caminar, catequesis sería eso, proceso. A pesar de que hay mucho entre nosotros, la ñembovaletería lleva siempre inde, reñe llueve ñande yarawi, tojomi sahabe, doña confesa mí, doña poleña oración, shake papa hoy. Y esa es la peor ofensa, ¿verdad? La peor blasfemia, diría yo, contra Dios. Lande hay ponda ye rei cuapa hoy. La historia babela hoy cuapa, ¿verdad? Siempre hacemos un halaj, un camino. Jesús pasaba. Jesús caminaba por ciudades, aldeas, y va enseñando y lo interesante, se va encaminando hacia Jerusalén. Recordemos que Jerusalén, libros históricos de la Biblia, siempre nos presenta y nos dice que Jerusalén es el lugar donde Dios se va a revelar. De Jesús, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Porque ese es el lugar, dice, donde Dios se va a revelar. Que Él es Dios verdaderamente, que Él es el Mesías en la cruz y en la resurrección. Bueno, ese es un paréntesis para entender ya un primer mensaje. Vida cristiana, pensar y entender. Pero ahora en este camino, aquí viene, queridos amigos, la pregunta crucial para el día de hoy. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pregunta, interrogación. Porque Yandegoya Eina lleva que es difícil salvarse, no es fácil salvarse. O que Dios nos ofrece la salvación es algo que está ahí a nuestra mano. Pero es difícil salvarse en el sentido de que todos aceptamos o no aceptamos esta propuesta de salvación. Que el Señor, el famoso ñande yara atoin, ¿se acuerdan de ese gran pintor? Creo que yo ya les había dicho, pero vuelvo a repetir porque me parece tan interesante, que había puesto en la puerta ahí al Jesús golpeando la puerta y encima tenía un farol también y golpeando la puerta. Imagen, vea. Y uno le criticó y le dijo:
Ahí donde te la neo que le dibujaba que no está completo. O falta yo y picaporte. Donde que la picaporte la neo que debe ser lluvia. Y el pintor le dice, no, mi hijo, no está equivocado. El asunto es que el que golpea esa puerta es Jesús. Y Jesús, esa puerta no se abre desde afuera. Tu corazón se abre desde adentro. Vos sos el que tenés que abrirle al Señor tu puerta y tu corazón. Yo creo que todos ya sabemos, ¿verdad? Esta hermosa anécdota, porque con algo cierto y nada, porque hoy ve dibujo, pero hoy ve pintura maravillosa, ¿verdad? Un Jesús que golpea, ñaneatoy, toca el corazón y nos llama, pero somos nosotros quienes tenemos que abrir. Son pocos los que se salvan, son pocos los que abren la puerta del corazón y de su vida para que el Señor pueda entrar en su vida y en su corazón. Eremínase, ñandeyana, aendusenio, eremínase, por favor, ñandeyana, emonbeumise. Pero Jesús no le interesa tanto decir son pocos, son muchos o lo que sea, sino que directamente le responde diciendo, ¿sabes qué? Vos tenés que comenzar a mirar tu vida y mirar y ayudar a tu comunidad. ¿Quiénes son en realidad los que se van a salvar? Pocos o muchos va a depender de cómo nosotros vamos a responder al Señor. O más bien, mi hijo querido, esforzate en entrar por la puerta estrecha, la puerta estrecha. La puerta ancha es tan fácil, dice, ¿verdad? Y muchos son los que van por ella. Pero la puerta estrecha, queridos hermanos, muchos dicen, intentan, por lo menos por un tiempo. Oye, pues no, lleva, bebo ya, poa lleva. Hateo mío ya poa dieta. Algunos oye, pues la dieta lleva. Y creen en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Allá puta la hace ejercicio, allá puta la hace caminata, allá puta la hace cinta, la hace bicicleta. Ella hasta la hace gimnasio. Bueno, te quiero ver hasta cuándo. Perseverancia. Entonces muchos intentarán, muchos son los que intentan, pero después, como la puerta ancha es mucho más fácil, te ofrecen platita aquí, te ofrecen corrupción allá, nambreo de la heroína, el más santito hoy. Muchas veces yo escucho así, ¿verdad? Y sobre todo uno pues se encuentra con ciertas personas que tienen esos cargos importantes dentro de la justicia, dentro del parlamento, dentro del poder ejecutivo, justamente o dentro de las instituciones que nos corresponde, ¿verdad? Como nación, y me parece que es muy importante. Y como dice Jesús, Jesús está para todos, pero algunas veces uno escucha, ¿verdad? Pero te dan lo cátedra de moral y te dan lo cátedra nambreo ahí, ¿verdad? O sea, el pueblo, pobre pueblo, Yare, la pueblo es la culpable. Ah, la bondad, o sea, es una gran contradicción. Entonces por eso dice el Señor, tal vez muchos intentan entrar por esa puerta, o sea, en su cabecita, en su pensamiento. Algunos entran con muchas ilusiones, pero después cuando están ahí, están sentados en el sillón, entonces tienen que responder y tienen que hacer una opción, ¿verdad? Y prefieren ir nomás por la puerta ancha. Así, a ver, lleva la aire lleva. Es así, la aire la famoso, el cetro rompió, el cetro rompió. Y antes ya copa hoy con himno nacional entero de Iomiain. El cetro rompió, ¿verdad? Pero no sé, es muy difícil a nosotros romper los cetros de la corrupción, los cetros del pecado, los cetros de la comodidad, los cetros que nos llevan simplemente por la puerta ancha. ¿Entiendes? Entonces, no sé, dice aquí, quiénes son, nos va a decir después al Señor, cuando nos encontremos frente a frente, cuando estemos ya ahí frente al Señor. No sé quiénes son. Pero Señor, ¿cómo es eso? Hemos comido, bebido contigo, tú has enseñado en nuestras plazas. Jesús lo único que nos va a decir, no sé de dónde vienen, aléjense de mí todos los que obran maldad, iniquidad, pecado. Tapejo llegó ahí, porque ustedes mismos son los que han cavado su propia tumba. El Evangelio, queridos amigos, recordemos que siempre es propuesta. Yo recuerdo que una vez alguien me preguntaba, ¿verdad? Padre, ¿por qué que Dios es tan malo que nos manda al infierno? No,
es tan bueno contigo que vos siempre le rechazaste. Y Dios dice, bueno, vos nunca quisiste estar conmigo, sos vos el que decidís. Nunca andas a rechazar de quase se va eve. Hago angareo se va árabe. Se rechace con árabe. Es ilógico. Hasta en la lógica podemos darnos cuenta que el infierno existe porque y yo nunca quise estar con Dios. Hago angareo hatañante yarande. Porque para mí va a ser un tormento en el sentido de que, bueno, ¿qué yo puedo hacer ahí? Nada, nada. Si nunca estuve contento contigo, yo no te conozco. Siempre a través de por toda la eternidad. Y no, no. Andá allá donde vos siempre te sentiste bien, con el diablo. Te bebé. Ah, no, pero aquí voy a sufrir. Y bueno, pero pegan holandés, may mare, ya poina. De Yesha Cuarente o terán de Yesha Cuarse, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, este evangelio es maravilloso. Tenemos que reflexionar más. Hay mucho más detalles. Diga, tú la llevo poco lleva, pero creo que la idea central y principal es una opción por la puerta estrecha. Es difícil, pero es el único camino de salvación. Que así sea. Que así sea.